prono o decúbito ventral, siempre la cabeza hacia un costado, y se ponen almohadillas en las áreas de presión, sobre todo en los hombros, en las caderas, en las rodillas, ¿no? Y depende de si es una posición permanente o es una posición de examen. Entonces, en rehabilitación, se emplea en rehabilitación o también cuando tiene que hacer alguna exploración de la región posterior dorsal. La posición de Sims es otra posición con el paciente de costado, el brazo detrás del cuerpo, el miembro inferior flexionado, generalmente, y el otro miembro que está al costado semi-extendido. Generalmente cuando el paciente es para alguna operación es al revés, o sea, en este caso de que ven en la figura, el miembro inferior izquierdo va flexionado para evitar que se rote el paciente, que se vaya para un lado. Y aparte se dan otro tipo de apoyos, ¿no? Generalmente en la cirugía de riñones, la cirugía de la vía lumbar y seguramente en la cirugía de columna, ya eso se explicará más adelante, pero en la cirugía de riñones es así, posición de costado. La genupectoral es una posición pues que hay que vigilar bien la parte, porque el paciente puede ponerse incómodo en esa posición, pero es para el tacto rectal o si no algún procedimiento vía perineal. La región perineal pues es un rombo que queda entre el recto y la parte genital. Es un rombo donde se divide periné anterior, genital, y periné posterior, anal. La posición fetal es completamente flexionado, ¿no? Completamente flexionado, los brazos y piernas dobladas. Es una posición de defensa también cuando va a haber algún tipo de trauma, ¿no? Y es una posición natural a veces en algún trauma. Y obviamente el paciente que está con un cuadro abdominal adopta ese tipo de posición. La otra es, la posición no es flower, es Fowler, o sea, F-O-W, F-O-L-E-R, Fowler. Entonces va con la cabeza un poco alzada, 45 grados, miembros inferiores extendidos, zonas de apoyo protegidas. Se emplea en algún paciente con lesión para que pueda respirar tranquilo o cuando hay problemas cardíacos. El Trendelenburg más bien es al revés. Paciente que está con la cabeza inclinada a 45 grados y ese es para mejorar el retorno venoso en pacientes que están sangrando o que hacen un shock hipovolémico. Los planos del cuerpo, tenemos el plano sagital, que es el plano que divide en lado derecho e izquierdo. El plano parasagital o paramediano es un plano paralelo al sagital. Profesor, disculpe. Hola. Profesor, esas diapositivas fueron las que enviamos antes. Usted nos dijo que modifiquemos las diapos y le habíamos enviado otra. Esa es la anterior, a la que usted nos corrigió. Dígame, bueno, esta es la que yo tengo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esta, ¿ya? Ah, ya, profesor, ya, no hay problema. Sí, más bien el plano coronal, o sea, todos estos planos se han ido, pues, y el transversal, se han ido conforme ha salido la tomografía, ¿no? Y conforme ha salido otros estudios, la resonancia, entonces han adquirido mucha vigencia. Entonces, hay que conocer los cortes y, por ejemplo, para un estudio de los senos paranasales que están, por ejemplo, en el maxilar, entonces, según el cuadro clínico, entonces se pide, quiero una tomografía en plano horizontal o con cortes frontales a nivel de los senos maxilares. Entonces el técnico, generalmente es el radiólogo o el técnico, le dice cómo quiere, con contraste o sin contraste. Dependiendo de lo que uno piensa buscar, primero se toma sin contraste
Y si fuera algún problema, que hay alguna anomalía vascular sobre todo, o algún tejido que se irriga mucho, se pide con contraste, pero hay que ver que el contraste puede chocarle al paciente. A veces el que está tomando la tomografía no es el médico en sí, a veces es el técnico, ¿no? Entonces un paciente que haga reacción alérgica al contraste, por eso cuando dice con contraste, no, preferible sin contraste. Obviamente hay muchos estudios, sobre todo el estudio vascular, que es con contraste, ¿no? Y siempre tiene que haber listo el material en el caso que haya habido alguna reacción. Entonces esos son los diferentes ejes, ¿no? Y planos del cuerpo. Las cavidades. Entonces la cavidad craneal, ¿no?, es una cavidad que encierra al encéfalo y hay que ver que tiene un solo orificio que es el foramen vertebral, el foramen magno, ¿no? Entonces hay que ver que es una cavidad cerrada, o sea, cualquier trauma de importancia se puede haber edema cerebral y el único sitio donde puede descomprimir es hacia la región del foramen, ¿no? Y ahí justo está el tronco encefálico, entonces va a haber compresión del tronco encefálico y el paciente en unas horas, dependiendo de, a veces hay derramamiento de sangre dentro del encéfalo por el trauma, dependiendo de si es arteria o vena la que está rota, va a evolucionar en horas o en días, ¿no? Por ejemplo, si se rompe una vena en un accidente, va llenando la sangre dentro de la cabeza y en 2 o 3 semanas se empieza a dar síntomas. Por eso la cavidad protege, pero también es de cuidado, es de cuidado. La cavidad espinal o raquídea, lo mismo es la cavidad que contiene la médula espinal. Y la cavidad ventral, donde está pues las cavidades pleurales, pericárdicas, el esófago. La cavidad abdominal, donde están las vísceras, hígado, vesícula biliar, estómago. Hay que ver que inicialmente ha sido una sola cavidad tóraco-abdominal, no había diafragma, y luego se ha ido formando el diafragma y se ha dividido la cavidad grande, la cavidad celómica, en una cavidad torácica y una cavidad abdominopélvica en este caso, ¿no? Y esto también se ve en la evolución de las especies. En la evolución de las especies se ve cómo progresivamente va apareciendo el diafragma, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ustedes saben que la vida se originó pues en el agua. Entonces, poco a poco el ser ha ido saliendo del agua, de ahí son los anfibios, ¿no? El anfibio que tiene que regresar al agua para la reproducción. Bueno, entonces el aparato locomotor permite pues la deambulación y obviamente el que dirige es el sistema nervioso, ¿no? Y está formado por los sistemas óseo, articular y muscular. El sistema óseo está formado por huesos que sirven como sostén, permiten el movimiento, protegen, dan la homeostasia a los minerales, contribuyen a la formación de células sanguíneas, pero reserva energética, más bien el músculo tiene más reserva energética que el hueso. Sistema articular. Esto permite la flexión de los huesos, es un sistema protegido, ¿no? Son puntos de unión del esqueleto y produce movimientos mecánicos dando elasticidad y plasticidad. El sistema muscular. Y el sistema muscular, pues, es el que genera el movimiento, pero por órdenes del sistema nervioso. O sea que hay una parte, todo músculo tiene lo que se llama la unión neuromuscular. Entonces, por ahí viene el movimiento. Y toda sección de un nervio periférico genera una atrofia. Ya no, el músculo no contrae.
no se contrae y poco a poco se va atrofiando, ¿no? Por eso, de ahí la importancia del sistema nervioso y de la unión neuromuscular. Las funciones, pues, del sistema son locomoción, mímica, estabilidad, postura, producción de calor, también es una reserva energética y protección. Entonces, el hueso, tenemos en la región medial está el cráneo y la columna vertebral, y está el tórax, ¿no? A ambos lados de las costillas que se unen con el esternón por medio de los cartílagos costales. Tenemos las cinturas, la cintura escapular que permite la conexión con los miembros superiores, la cintura pélvica que permite la conexión con los miembros inferiores, y que en el estudio, por ejemplo, el miembro inferior se empieza estudiando desde la cadera. Igual el miembro superior se empieza estudiando desde el hombro, o sea, omóplato, escápula, es decir, escápula, clavícula, ¿no? Entonces tenemos pues las clasificaciones de los huesos. Hueso largo, por ejemplo, el fémur, entonces tiene un tejido medular compacto y unas epífisis. Generalmente representa 1/3 de la estatura del individuo, ¿no? Entonces, la zona en crecimiento se llama metáfisis. Entonces tiene 2 epífisis, una diáfisis y 2 metáfisis. Hay que ver que el tejido óseo se presta mucho para el estudio de la biomecánica, porque hay muchas áreas de compresión, hay áreas de distracción. El metabolismo es activo, va cambiando según la función que se le dé al órgano, a la estructura, ¿no? Entonces, hay muchas líneas de fuerza, y el hueso, pues, tiene como vamos a ver, tiene su irrigación, su inervación. Entonces, la parte de la epífisis tiene una superficie esponjosa, pero la parte general, en la parte medular, existe pues la médula roja que luego con la edad se va llenando de grasa, una grasa amarilla, ¿no? Y el hueso tiene pues un orificio por donde entra la arteria principal nutricia, ¿no? Y está recubierto por una membrana que es el periósteo. La sustancia ósea está formada pues por el tejido esponjoso y tejido compacto. La médula ósea se localiza en los huesos esponjosos y en la cavidad medular de los huesos compactos. Y hay médula ósea roja y médula ósea amarilla. Entonces, ambos tejidos óseos tienen diferente formación, ¿no? El compacto tiene laminillas que no dejan espacio y forman el cuerpo de los huesos largos, y el tejido óseo esponjoso tiene espacios venosos, donde hay lagos venosos, y esos espacios están ocupados por la médula ósea. Entonces, por ejemplo, el fémur tiene una parte hueso esponjoso y tiene otra parte hueso compacto. Huesos cortos son aquellos que tienen las mismas dimensiones, así el largo, el ancho y el grosor. Como ejemplos, acá lo ponen el hueso malar o cigomático y el hueso nasal, que el hueso nasal es un hueso compacto y son 2 huesos nasales. En el hueso plano, entonces, predominan la longitud, ¿no? Y el largo y el ancho sobre su espesor. Estos están formados por láminas de tejido esponjoso cubiertas de tejido compacto. Constituyen
paredes de las cavidades craneal, orbitaria, pelviana. Por ejemplo, en la cavidad craneal, entonces tiene pues un compacto, luego una parte medular y una parte compacta interna. Y eso está en constante crecimiento, ¿no? Acá tenemos un esquema del tabique nasal a la derecha, donde se ve que está formado por cartílago delante y hacia atrás el hueso Vomer, que es un hueso impar, ¿no? Hacia arriba pues está la lámina perpendicular del etmoides, donde está la criba etmoidal. Como huesos irregulares tenemos las vértebras, el sacro, ¿no? El hueso yoides, el hueso temporal y los huesecillos del oído. Entonces, acá tenemos el hueso yoides, que es un hueso que no está articulado, es decir, con otro hueso, y la mandíbula, que con sus inserciones. Huesos neumáticos son aquellos que sirven para dar sobre todo los senos paranasales, ¿no? Entonces, las celdas maxilares, de senoides, frontal, y sirven para la resonancia de la voz sobre todo, ¿no? Y están cubiertos por mucosa nasal. Los huesos sesamoideos, ellos se encuentran en lugares donde las articulaciones son muy móviles, por ejemplo en el dedo pulgar, en el dedo gordo del pie, en la porción medial del gemelo, en el tendón del peroneo largo. Entonces, donde hay mucho movimiento, son huesos incluidos dentro de los tendones, ¿no? Entonces, los huesos sesamoideos. Y se pueden apreciar en las radiografías. Tenemos las eminencias articulares, ¿no? Que son como los cóndilos femorales en este caso, o la cabeza del húmero. Entonces forman eminencias estas eminencias generalmente son núcleos de crecimiento óseo, ¿no? Ya, entonces hay eminencias extraarticulares, que son las apófisis, protuberancias, tuberosidades, espinas, ¿no? Acá tenemos el esfenoides, que está justo en la base del cráneo, pero tiene salida hacia la parte externa del cuerpo, ¿no? Y tenemos que tiene la forma de un ave, entonces serían los senos esfenoidales, y en las patitas tenemos el ámulus, o sea, el gancho de la teligoides, donde se insertan el músculo del velo del tensor del velo del paladar. Y ahí tenemos una vértebra que unida a la otra con el disco intervertebral y los agujeros de conjunción, por donde salen los nervios periféricos. Entonces, las cavidades pueden ser cavidades articulares, como la cavidad cotiloidea, glenoidea, los platillos tibiales, y cavidades no articulares, como las cavidades de inserción, cavidades de recepción para los surcos, incisuras, canales, conductos, y cavidades de ampliación, que son como celdas o senos, situados generalmente en la vecindad, como el seno maxilar, seno frontal. Acá tenemos la cavidad cotiloidea que aumenta la superficie de inserción de la cabeza femoral, ¿no? Acá en esta diapositiva es para los futuros que hagan las diapositivas, vean que es difícil poder leer ahí en lo que está en azul, ¿no? A ver, en este rato no tengo impresa la lista.
A ver, uno de los que preparó las, que lea estas. No, no, ese no, Coquito. Bueno, entonces, Doctor, ya, como le entonces, mencioné, bueno, hola, hola, puede leer eso usted que tiene buena vista. Lea lo que dice ahí. sí, como le habíamos mencionado, el tema era que habíamos modificado esas diapositivas. Ahorita, si gusta, yo puedo proyectar las diapositivas y las voy pasando para que usted no tenga ese problema con el tema de la letra. No, pero la letra, así lo proyecte usted o la proyecte yo, no la puedo. O sea, vean ustedes en qué fondo y qué tipo de. Por ejemplo, acá le conviene el que esté de color negro, No, para que se resalte bien. no, lo que yo le comento, lo que sucede es que yo le había mandado las diapositivas a la delegada para que se las mande y se las ha mandado, pero el tema es que está usando las anteriores. Por eso, mejor voy a abrir las diapositivas acá, si es que puedo Bueno, a ver, proyectarlas. ábralas, ábralas. Ya. Lo que pasa con los alumnos, generalmente en una diapositiva no se pone tanta letra, ¿no? Entonces, generalmente va el dibujo con unas letras breves, ¿no? Para poder uno explicar, ¿no? Entonces, uno se pierde leyendo las letras y, y- y el objetivo es que el dibujo sea un dibujo y un par de palabras, 2 o 3 palabras, nada más, para que se pueda entender. Ahí abajo tenemos la irrigación de la diáfisis y de la epífisis, ¿no? Bueno, hasta que ponga, ya va a poner usted todo bien. Acá hay un esquema, ven, donde ya póngalo nomás a la hora que usted diga. Acá entra, acá todo hueso tiene su agujero nutricio importante, por ejemplo acá, ¿no? Este es el fémur, y por siguiendo la dirección del agujero ve que la mayoría de sangre se dirige hacia la cadera, ¿no? Y acá en la tibia y peroné, ¿no? Tibia y peroné, vemos que el agujero nutricio, la dirección se va hacia abajo. Entonces, acá hay un dicho, pues, que dice, de la rodilla vengo, ¿no? Ese está de la rodilla viene, pero va hacia la cadera. Entonces, teóricamente, si el mayor flujo va hacia la cadera está mejor irrigada que la rodilla. Igual hacia acá. El tobillo está, según el esquema, recibe más irrigación que la rodilla. Y acá, más bien, la irrigación centrodiaficiaria va hacia el codo. Al codo voy y de la rodilla vengo. Algo así es el. Ahora, en el miembro inferior, ustedes saben pues que hay muchas lesiones, muchas fracturas de piernas por las motos. Pues he visto ahora que andaban en el auto, se te cruzan las motos en todos los sentidos y pasan pero volando. Entonces hay una alta posibilidad pues de que haya accidentes de motos, ¿no? Entonces acá tenemos otro dibujo donde están las arterias centrales, ¿no? Y obviamente las epífisis también tienen su irrigación propia, ¿no? Y a veces, la irrigación viene también del periósteo y también viene arterias epificio-diaficiarias que se dice, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, en este esquema casi no se ve ese contenido, pero los huesos cortos tienen arterias Sí, periósticas. ya estoy para proyectar. ¿Me puede dar permiso Ya, para proyectar el toque? ya, proyecte, pero más o menos ahí, no desde el comienzo, ¿no? Estamos en irrigación de los huesos. Sí, más o menos ahí, por eso. Por ejemplo, hay un paciente que le falta un pedazo de tibia, o sea, Ya, por pero necesito accidente, que me ¿no? dé permiso para poder proyectar.
Sí le doy permiso. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que apretar algún botón? Dejar de presentar, doctor. ¿Tengo que salir? Hay un botón azul ahí, doctor, que dice dejar de compartir. Dije dejar de compartir. Ya, eso lo hago. Sí. Ya lo apreté. Ahí. Entonces Ya, a este, ahora proyecto. sí, mientras a este paciente le falta por lo menos unos 8 no, centímetros de tibia. Todavía no he 8, dejado de compartir. póngalo, tómese su tiempo, 8 centímetros de tibia. Y es un problema grave porque es un paciente joven, ¿no? Y el traumatólogo dice que le va a poner cemento óseo. Hay una manera de cemento o hueso de banco, que no es lo mismo, poner hueso de banco, ¿no? Porque ese hueso no es de él, a pesar de que esté irradiado y libre de antígenos, entre comillas. Y veo los nombres de los alumnos. No, doctor, quiere decir que... Está hablando Laura. Ya, doctor, espere ahí y ahí vamos a proyectar la clase. Ya, ahí espero. Ya, ahí espero. Bueno, el sistema muscular, pues, lo más importante es la unión del nervio periférico con el músculo. Sí, sí veo. Ya, listo, profesor. Pero no puedo avanzar. A ver, aváncelo usted, el interesado que avance. Ahí. Entonces ahí tenemos el músculo bíceps y a la espalda el músculo tríceps. Hay que ver que el músculo bíceps es un músculo biarticular porque se inserta en el omóplato, cruza esa articulación y abajo se inserta en el radio, o sea, cruza la articulación del codo. O sea, puede tener dos tipos de movimientos, dependiendo de cuál es el punto fijo. En la parte dorsal tenemos el tríceps. Entonces, cuando el músculo bíceps, junto con el braquial anterior, que los dos son inervados por el mismo nervio, músculo cutáneo, se contraen, entonces el tríceps se relaja, ¿no? Entonces, todo músculo, por ejemplo, en este caso el bíceps, tiene un origen. El origen se asume que es la parte proximal y la inserción en la parte distal. El bíceps tiene dos orígenes, uno en la superficie supraglenoidea y otra en la apófisis coracoides, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipos de contracción hay? Se produce la contracción concéntrica cuando existe un acortamiento de la longitud total del músculo. Ahí vemos al bíceps, entonces es una... Y todo por orden la orden viene del nervio músculo cutáneo, que es un nerviecito que parece un tallarín, pero que vean que si uno lo secciona, se paraliza completamente el bíceps. Avance la otra. Y tenemos la contracción isométrica. Entonces, la longitud del músculo permanece constante. Iso quiere decir igual y métrico medida. Ese es otro tipo de contracción, pero todo depende de la orden que se le dé, ¿no? La orden. En todo movimiento, pues, entonces hay que ver que hay un órgano que hace la fuerza, otro que hace donde se apoya la resistencia, que en este caso es el peso, y otro que está el apoyo, que es el hombro. Avance. Avance la contracción isométrica, la siguiente.
hay que ver, entonces, en esa estructura que se llama la unión mioneural, ahí se liberan, pues, la acetilcolina, ¿no? Y es el mediador el que va a llegar al órgano receptor y se va a originar la onda de despolarización hacia la contracción muscular. Avance en la siguiente. Bueno, entonces hay que ver que los músculos también ese es por su origen, ¿no? Por su origen e inserción. También el músculo puede ser centrípeto o centrífugo, ¿no? Y los músculos también pueden ser músculos planos, pueden ser músculos largos, pueden tomar la forma de bipegnados, ¿no? Como el músculo sóleo, ¿no? Planos como los músculos por ejemplo, el temporal, ¿no? El frontal. Y sobre todo en la cara, los músculos faciales, que tienen características propias, porque casi no tienen inserciones. Sus inserciones son, si se quiere, en el sistema superficial. Los músculos faciales son inervados, los músculos mímicos, ¿no? Son inervados por el nervio facial, pero los músculos masticatorios son inervados por el nervio trigémino, la rama masticatoria. Entonces, su inervación es diferente. En el caso de los músculos faciales, tiene que haber para la expresión de la cara tiene que haber movimientos sincrónicos, ¿no? De los dos semicaras, ¿no? Puede haber contracciones unilaterales, ¿no? Y lo que se ve, y una cosa, por ejemplo, es el músculo orbicular de los párpados, que a la hora de dormir está en un estado de semicontracción, ¿no? Entonces, los músculos faciales requieren y andan en un balance. Si falla uno de los dos semicaras, entonces viene la distorsión facial y la cara, digamos, se jala hacia el lado del músculo funcionante. El músculo no funcionante está cedido completamente, ¿no? Entonces, eso va en cuanto a los músculos de la cara. Los músculos de las extremidades, cada uno tiene características propias. Por ejemplo, en el hombro, entonces hay músculos que mantienen la cabeza del húmero, lo mantienen así en su posición correcta, ¿no? Y son los músculos que forman prácticamente lo que se dice en el hombro el manguito rotador. Las lesiones que son de diverso tipo alteran estas contracciones, ¿no? Ese mantener la cabeza humeral en su sitio. Entonces, sobre todo en las personas que hacen mucho trabajo. A ver, ya llegó. Entonces hay lo que se llama la lesión del manguito rotador, eso vamos a ver en la próxima clase. Las contracciones entonces pueden ser, a ver, contracción isométrica, ¿no? Contracción concéntrica, que el músculo se acorta, y contracción excéntrica, que el músculo se alarga. Entonces, isométrica, concéntrica, donde el músculo se acorta, y excéntrica, donde hay un alargamiento muscular. Pase la siguiente. Avance la siguiente. Ya. Entonces, músculos agonistas son aquellos que hacen la misma acción. Por ejemplo, el bíceps y ¿cómo se llama? El braquial anterior, que hacen la misma acción.
Y ahí se ve, por ejemplo, los pectorales, ¿no? Que son agonistas. Ahí está el que hace la acción opuesta, el antagonista, que hace la acción contraria. En el hombro tenemos el deltoides y el tríceps, que hace la acción contraria. En el abdomen tenemos los músculos abdominales y contra los músculos lumbares. Los músculos glúteos contra el psoas, el iliosoas. El cuádriceps con los músculos bíceps crural o femoral. Y los gemelos contra los tibiales. Entonces, hay acción de músculos agonistas y antagonistas. Entonces, estas acciones se revierten cuando uno hace el movimiento contrario. Hay que ver que en plexo braquial, cuando hay una lesión, el paciente no puede flexionar. Cuando hay una lesión del nervio músculo cutáneo, no puede llevarse la comida a la boca, no puede tocarse la boca porque no puede flexionar. Entonces, todo eso ha motivado una serie de variaciones, pero entonces dice el bíceps y el tríceps, ya, eso está bien, eso ya hemos hablado. Avance. Avance. Acá en la parte de muscular tiene que haber descrito forma de músculo, tipo de músculo, lo que le he estado mencionando, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la inserción? Falta la parte de la biomecánica. Actualmente, cuando hay lesiones de los diferentes nervios, más antes se hacían transferencias de musculares, se hacían transferencias musculares para recuperar parcialmente la función, pero ahora lo que se está haciendo es transferencia de nervios periféricos, transferencia de nervios. Por ejemplo, en la parálisis facial se puede transferir el nervio del macetero y invocarlo al tronco del nervio facial que ha sido dañado, suponiendo que el daño del facial está a un nivel más alto, ¿no? Por ejemplo, en el antebrazo, las lesiones del nervio radial pueden ser reemplazadas con el nervio del flexor común de los dedos. Se corta ese nervio al nivel distal y se hace la unión al nervio radial. Y eso hace que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, esas transferencias de nervios periféricos están haciéndose en este momento. Por eso es necesario que uno tenga la idea de que las lesiones nerviosas producen daños a largo plazo, denervaciones de los músculos. Entonces conviene hacer la recuperación lo más rápido posible, porque si no, ya van a encontrar un músculo atrofiado. Pasados los 6 meses, por ejemplo, el bíceps está sin inervación, a los 8 meses ya es casi cambiado por tejido fibrótico. Aún se le haga la rehabilitación, aún se le haga los estímulos en medicina física, estímulos eléctricos. A ver, espérense. A ver, agrándelo un poquito eso. Eso ya hemos visto. Ya. Músculos sinergistas son los que hacen la misma acción, ¿no? Acción simultánea y se consigue una acción deseada. Los músculos antagonistas pueden ser sinergistas,
para otro movimiento. Bueno, eso habría que ver específicamente qué músculos. Músculos sinergistas, ya. Según su movimiento pueden ser flexores, pueden ser abductores o aductores. Abductor es el que aleja las partes móviles del eje central, ¿no? Como el abductor del pulgar, por ejemplo. Rotadores, ¿no? Son aquellos que hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. O la pronación y supinación, que son formas especiales de rotación. Entonces, en base a los músculos, ya sea pronadores y a los músculos supinadores del antebrazo. Hay que ver que la pronación es mucho más, cubre mucho más ángulo, y la supinación es corta. La supinación es de unos 30 a 45 grados. A ver, avance. Ya. La biomecánica. Hay diferentes tipos de biomecánica, pues. La biomecánica ha nacido a través de la historia, pues, ¿no? Inclusive se menciona a Aristóteles, ¿no? Se menciona a Leonardo con el hombre ese que dibujó, ¿no? Entonces, otros como Pascal consideran al hombre como el corazón, una bomba aspirante, una bomba, y los músculos y tendones como un sistema de poleas. Entonces, a todos los niveles se dan estos conceptos, y el término biomecánica ha venido a resumir diferentes términos que quedaban antes, ¿no? Y poco a poco han ido convergiendo en esa palabra. En este momento es biomecánica muscular. Entonces, ahí tenemos en el cuerpo los segmentos óseos, las articulaciones como apoyos, los músculos agonistas, que son la fuerza de potencia, y la sobrecarga como fuerza de resistencia, ¿no? Entonces ahí ven los diferentes ejemplos, ¿no? Pero esa es biomecánica muscular. Hay que ver, por ejemplo, en hematología, o sea, el estudio de la sangre, es el estudio de la hemorreología. La hemorreología, y ahí se estudian cómo es el transporte de líquidos a lo largo de tubos, y se estudia la densidad del líquido, las curvas que recorren, el diferentes tipos de líquidos como mecánica de fluidos, cómo fluye en las paredes, cómo fluye en el centro, ¿no? Si se baja la densidad de ese líquido, eso mejora o perjudica, ¿no? Hace muchos años hablaron de lo que se llamaba la hemodilución. La hemodilución era en un mismo paciente que se iba a operar, se le sacaba una cantidad de su sangre, se le reemplazaba por suero fisiológico o un expansor plasmático, y luego en el postoperatorio se le transfundía su misma sangre. ¿Ven? Y de esto pasó en el Hospital Almenara hace más de 30 años. ¿Ven? Entonces, la biomecánica también se aplica a la circulación, como la hemorreología, y las unidades ahí son dadas en poises, ¿no? Y así en todas las aparatologías y todos los sistemas de la persona, no solo del hombre, sino también de los animales, se aplican los diferentes conceptos. Avance la siguiente. Entonces, acá tenemos ya para la biomecánica muscular los diferentes tipos de palancas, ¿no? En el análisis hay que conocer el punto de intersección del músculo, su distancia, la longitud del brazo de palanca y la posición de la palanca. Las palancas permiten obtener una ventaja mecánica, así como quien mueve algo y con un fierro lo levanta. Entonces hay que ver componente activo, que es la parte muscular. Avance. Entonces, palanca de interapoyante, ¿no? Ahí tenemos la fuerza muscular, el peso que es en la mandíbula, la fuerza, que es la que mantiene los músculos de la nuca, que mantienen la cabeza erguida, y el punto de apoyo que está en el centro,
¿no? El punto de apoyo está en el centro. Entonces, obviamente, en ese tipo de palancas hay estados de contracciones o semicontracciones, acalambramientos, neuropatías que afectan a los nervios de los músculos de la nuca. Ahora último, inclusive, se está infiltrando grasita del mismo paciente a las cubiertas de los nervios, por ejemplo, al nervio C2, al nervio de Arnold, y eso mejora la molestia que tenía el paciente en cuanto al dolor de nuca. Bien, o sea, hay avances, porque en esa grasita se van células madre que pueden mejorar la parte nutricional del nervio, que va a mantener la contractura, va a ocasionar la contractura en los problemas de la nuca. Avance. Entonces ahí es una articulación muy móvil, la extensión del cuello, el punto de apoyo, el peso de la cabeza deslizado y la musculatura extensora en el proceso de la extensión del cuello. La extensión del codo, igual, entonces la fuerza, la articulación, el peso del antebrazo, esa es la resistencia, y la potencia es la contracción del tríceps. La contracción del tríceps. Avance. En la palanca de segundo género o interresistente. Entonces el peso, como el que vemos en ese talón, está en medio. La potencia está dada por los músculos posteriores de la pierna, los gemelos y el sóleo, ¿no? Y el punto de apoyo está dado por los dos puntos de apoyo que hay en la planta del pie, en la articulación metatarso-falángica, ¿no? Entonces esa es una palanca que tiene ventaja mecánica con una potencia de magnitud moderada y que se puede mover grandes cargas, como es el peso corporal, pues. Y la amplitud es un movimiento limitado, ¿no? Limitado. Entonces es una palanca de segundo género o interresistente. Pase a la siguiente. Lo mismo en la extensión plantar del pie, ¿no? El punto de apoyo es el mismo. La articulación tibio-peroneo-astragalina es la resistencia, y la musculatura extensora del tobillo localizada en el punto de inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. Entonces esa es la palanca donde el peso, la resistencia va en medio. Va a ser la siguiente. Y la palanca del tercer género es la interpotente, donde la potencia está en medio, el apoyo va a un costado y el peso va en el otro extremo. Dependiendo dónde se inserte el músculo, entonces se va a generar la mayor o menor efectividad de la contracción. Siempre a mayor brazo de resistencia, siempre mayor que el brazo de potencia. Al aplicar la potencia se puede conseguir que la carga o la resistencia se pueda mover con velocidad. Ese es un tipo de una palanca de velocidad, ¿no? Avanza al siguiente. Entonces son los movimientos que se producen, que ya vimos: aductores, abductores, pronadores, supinadores, flexores y extensores. Avanza al siguiente. Y la función locomotriz, bueno, es el desplazamiento que se da merced a los tres sistemas para poder en la estación de pie desplazarse para poder conseguir los alimentos o para poder buscar objetivos, ¿no? En los huesos, que dice, en la médula roja produce glóbulos rojos, y en la serie blanca los granulocitos. El sistema locomotor da movimiento, estabilidad,
y constantemente los músculos esqueléticos están haciendo pequeños ajustes para sostener el cuerpo en posiciones estacionarias o posiciones diversas. Avance. Otra función es el mantenimiento de la temperatura por la acción de los músculos esqueléticos. En este proceso, la sangre juega un rol importante, absorbiendo el calor del interior de los músculos y redirigiéndolos hasta la superficie de la piel. En la piel están unas terminaciones nerviosas que se llaman los glómus. Los glómus son los disipadores del calor, ¿no? Que están en toda la superficie de la piel, sobre todo se detectan en la superficie de los pulpejos de los dedos. Hay más, y inclusive en patología a veces forman unas tumoraciones benignas que se llaman tumor glómico, que son muy dolorosas y se sitúan debajo del lecho de las uñas. Inclusive entonces los glómus son formaciones nerviosas vascularizadas que sirven para dirigir, mantener y disipar el calor, ¿no? Entonces, mantenimiento de temperatura por acción de los músculos, y también el músculo tiene una reserva energética, pues han visto en las huelgas de hambre, pues, o en el posoperado, hay un momento que una vez que se van las reservas de glucosa, el músculo comienza a degradarse y a transformarse en glucosa para darle energía, para que funcionen las células indispensables, de los órganos indispensables de un paciente que está postrado. Bueno, muy bien, ahí está Anel. Señorita Anel, doctora. Hay que darle la chance al doctor Rueda para que él presente la parte práctica. Doctor Rueda, Doctor. siga usted. Bien, jóvenes, quería mostrarles un poco cómo se va a trabajar la parte práctica antes de entrar a su desarrollo. Voy a compartir la pantalla. A ver, un momentito. Correcto. Bien. ¿Sí logran ver, jóvenes? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Correcto, gracias. En el curso del doctor Jorge, del link que les ha dado, yo he publicado hoy día en la tarde, alrededor de las 6:15, 3 actividades que ven ahí. Está como P1 cuestionario, P1 esquemas y P1 análisis de video. El primero que vamos a revisar es análisis de video. En esta actividad ustedes van a encontrar 2 archivos. Uno es un video bastante corto, lo vamos a ver aquí luego, que es para una parte aplicativa de los conceptos que se ha revisado hoy. Pero junto a este archivo va a encontrar también un documento de Word, una sola hoja, una hoja de Word, que va a servir para analizar de manera muy de manera sistemática el video que hemos visto, ¿no? Entonces van a ver, van a ustedes llenar el curso, el nombre del alumno, la fecha. Vamos a ver el tema del video, tienen que describirlo ahí, la duración del video, los conceptos principales aprendidos o ampliados, en este caso los conceptos del tema que se ha desarrollado hoy día. Van a haber conceptos secundarios, como conversamos al inicio, van a haber algunos conceptos de aplicación clínica, ¿no? Ustedes van a pasar a detallarlos, a describir la secuencia, ¿no? Sin necesidad de ahondar, porque no es el momento, pero sí van a tener que identificarlos y poder listarlos, ¿no? No hacer un desarrollo amplio, pero sí identificarlos y listarlos, ¿no? La secuencia de información, cómo se va a presentar en el video, ¿no? Vamos a poder observarlo. El análisis teórico de caso práctico o caso clínico, cuando corresponde, en este caso les está adelante este video, no trata en sí de un caso clínico, ¿no? Pero sí es un video de aplicación. Y los comentarios que usted crea conveniente lo van a poder poner ahí en este Word y luego pues regresarlo, ¿no? Esa es la primera actividad, el video y su análisis.
La segunda actividad tiene que ver con esquemas y figuras, y la tercera es cuestionario. En cuanto a esquemas y figuras, vamos a poder ver, va a tener dos partes, una en la cual ustedes van a llenar su nombre, una segunda parte en la cual van a ver una serie de figuras, ¿no?, con letras, ¿no?, y en el enunciado se les va a preguntar cuál es el significado de algunas de ellas. Como van a ver, no son todas, y ustedes van a poner en la parte inferior la respuesta que corresponde. Ahora, ¿cómo van a trabajar esto? Hay algunas pautas que deben tener en cuenta. Por ejemplo, en el tema de esquemas, ustedes van a tener que lean por favor con cuidado estas indicaciones. Son varias, pero importantes para poder registrar las respuestas, ¿no? Porque como ustedes comprenderán, al momento de, por ejemplo, entrarse aquí en este enunciado, les piden escribir qué significan estas cuatro letras, ustedes la respuesta van a tener que hacerla en una sola línea, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacerlo para evitar dificultades para que el software lo lea adecuadamente, ¿no? Entonces, primero, bueno, leer cuidadosamente. Segundo, usar términos en castellano, epónimos. Hay que respetar las reglas de ortografía, acentuación, puntuación. Responder de acuerdo al orden en que se pregunta, ¿no? Si en este caso me están pidiendo AB, AD, L y M, pues pondré qué cosa es AB, luego AD, L y M en esta secuencia. Usar comas para separar las respuestas, ¿no? Si la primera respuesta es una palabra, pues empezaré la palabra, coma, espacio, y la siguiente palabra. Coma, espacio, y la siguiente palabra, ¿no? Si la respuesta tiene dos o más palabras, deje solo un espacio entre ellas, dejar un espacio después de las comas, que es lo mismo. Colóquese un punto final, siempre al final, dar respuestas breves y concisas cuando este es un texto, cuando se pide texto, no usar términos en latín o epónimos, no usar abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, si es un músculo, en algún momento, en una práctica, se les pregunta por una letra que indica el músculo sartorio, pues no hay que poner M sartorio, ni MUSC musc sartorio, sino poner músculo sartorio, ¿no? Completo, ¿no? No dejar espacio al inicio de la respuesta, es decir, si el comienzo es, qué sé yo, abducción, pues de frente escribir abducción, no espacio y luego abducción, ¿no? Simplemente escribir desde el inicio. No mayúsculas, son minúsculas, todo en minúsculas, ¿no? Y, bueno, revisar en este caso la actividad, hemos puesto una fecha de entrega de mañana hasta las 11 de la noche. Como van a ver, como puedo mostrarles, los esquemas son bastante sencillos. Como ven, tiene mucho que ver con los movimientos que ha descrito el autor, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Son bastante pequeños, son dos palabras que les piden. Igual, ¿no? Y van a ver en la parte final de esta secuencia de figuras, ¿no? Lean bien, por favor, observen que en algunos de ellos, no solamente, observen las flechas, ¿no? Puede ser solo un movimiento, por ejemplo, este caso es anterior y posterior, pero hay flechas en las cuales puede indicar un giro, por ejemplo acá, ¿no? Esta flecha va a indicar, no es un movimiento lateral, sino es un movimiento de giro, ¿correcto? De la palma que va hacia adelante y la palma que va hacia atrás, ¿no? Entonces hay que observar bien las flechas para que puedan dar bien sus respuestas. En este caso sí es simple, ¿no? Una flecha, una extensión, ¿no? Acá, como pueden ver, es una flecha, ¿no? Que realiza un movimiento determinado, el cual ustedes van a tener que poner. Simplemente ponen la palabra. Igual en esta. Y en esta última, aquí también observen por favor la flecha. Y en la última parte, pues es igual en la aplicación del sistema de referencias que se acaba de revisar, ¿no? En la letra A, ¿cómo se le definirá este objeto que está en la posición A respecto al cuerpo? Si está en la posición C, que es anterior, posterior, qué sé yo, craneal, caudal, ¿no? Superficial, distal, ¿no? La C, luego la D. Y en esa secuencia de letras, A, B, C, D, E, pues van a ver aquí que está todas las letras, D, E, F, G, H, tienen acá I, ¿no? Y aquí señala esta parte, J, esta parte, ¿no? K y L, que terminan aquí, K en esta zona, L aquí. Esto del perrito, bueno, como ven, son las mismas letras del inicio, o sea, simplemente es para, digamos, al ustedes solucionar las primeras letras de acá, pues
podrán solucionar estos primeros, ¿no? Pues lo dejé ahí porque realmente es interesante, a veces siempre conocer un poquito más, ¿no? Más allá de lo del cuerpo humano. Bien, esto es lo que tiene que ver con esquemas, ¿no? Luego viene lo que es un cuestionario, ¿no? Que me gustaría revisarlo luego de que podamos ver el video. ¿Ya? Luego les voy a mostrar de qué se trata este cuestionario. En cuanto al video que vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la columna vertebral, ¿no? Como ven, es una estructura muy importante, pero que a su vez presenta una serie de curvaturas que nos van a rápidamente hacer necesario traer a la mente el uso de los planos, ¿no? De los planos que hemos aprendido, para poder identificar las curvaturas, ¿no? Por ejemplo, en esta figura tenemos acá a la izquierda una columna vertebral aparentemente recta, muy recta, pero si nosotros revisamos ¿no? al detalle después, ¿no? Cuando hablemos de columna vertebral, se va a hablar de escoliosis fisiológicas, ¿no? Unas pequeñas desviaciones que le darían una forma de S que aparentemente son casi imperceptibles, ¿no? Y bueno, en esta figura se ve bastante bien, bastante recta, pero que si de pronto observamos una forma de S en esta vista frontal de la columna, sabremos que esas desviaciones están a nivel de un plano coronal, ¿verdad? Coronal, porque sería una S que va hacia la izquierda y hacia la derecha. Mientras que, si vemos ahora la columna vertebral ya desde un plano sagital, vamos a ver que existe en ella curvaturas propias, ¿no? En la región cervical, ¿no? Una lordosis cervical, vamos a ver una cifosis, ¿no? Dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra, ¿no? Esas curvaturas, esta curvatura ya no son en el plano coronal, sino en el plano sagital, ¿no? Entonces, habrán curvaturas que son fisiológicas, ¿no? Pero, si yo digo que esto en la región cervical se llama lordosis cervical, que en la región dorsal se llama cifosis dorsal, que es una convexidad que mira hacia atrás, la lordosis será una concavidad que mira hacia atrás, la lordosis lumbar será una concavidad que mira hacia atrás, y la cifosis sacra será una convexidad que mira hacia atrás. Si yo digo que esto es una cifosis dorsal, ¿cuál sería la utilidad de saber nuestros planos y de conocer en sí la definición de cifosis? ¿Cuál sería la utilidad de saber este concepto al ver, pues, imágenes como estas, ¿no? Yo estoy viendo en esta imagen a la izquierda una cifosis dorsal fisiológica, pero estoy hablando aquí ya de una cifosis igual, pero que es una cifosis patológica, ¿no? Entonces, el grado de acentuación de esa cifosis, ¿no? O sea, cuánto se desvía de la normalidad, nos va a permitir ver, evaluar la severidad del problema, ¿no? En este caso es una cifosis patológica, ¿no? Lo que se conoce, ¿no? Como una joroba, ¿no? En el caso del paciente. Acá a la izquierda tenemos una imagen frontal, una radiografía frontal que nos permite ver toda la columna cervical, dorsal, lumbar, ¿no? Y podemos ver esta escoliosis, que ya no es la escoliosis fisiológica de la que hablamos al inicio, ¿no? Sino es una escoliosis ya patológica, ¿no? Y van a ver ustedes cuando toque que hay una serie de indicadores geométricos que les va a permitir ver el ángulo, por ejemplo, de un cuerpo vertebral con respecto al otro, y el ángulo formado que tiene un nombre particular y que nos va a permitir ver la severidad en este caso de la escoliosis a este nivel, ¿no? La escoliosis lumbar, ¿no? Bien. En cuanto al video, vamos a tratar de verlo, vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Por favor, si no se escucha, porque en realidad sí, es más importante las imágenes, pero preferiría que se escuche, pero si no se escucha, por favor me interrumpe para poder tratar de solucionar. Vamos a verlo. ¿Sí me escuchan, no, Anel? No se está transmitiendo. A usted sí le escuchamos. Ya. ¿El video pueden verlo? ¿Pueden ver el video o no? Todavía no lo estoy proyectando, lo voy a empezar Está a como que proyectar. cargando, doctor. Se ve cargando. Sí Correcto. proyecta, pero está cargando. A ver, vamos a ver. ¿Ok? ¿Escucharon esa primera parte? ¿Sí se proyectó? ¿Escucharon? No se escucha, doctor. A ver, No, doctor. lo voy a proyectar, lo voy a dejar correr y ya ustedes me interrumpen, por favor.
Cortito. No sé si lo pudieron ver. Como ven, es un video corto, cortito, 1 minuto 58. Y pues entonces lo visto en este video lo vertimos en la hoja, la ficha de análisis que tenemos, que vamos a tener. La vamos a llenar, la extensión en máximo una cara o 2 caras cuando mucho, que no creo que sea necesario, quizás es una. Y luego la cargan y la regresan. En la última parte que quedó pendiente de escribir es la parte de cuestionario y casos clínicos. Realmente también viene siendo la aplicación de todos los conceptos que se han revisado, ¿no? Pero ya en la parte aplicativa, ¿no? Por ejemplo, van a tener 2 partes, el cuestionario tiene 2 partes. Esta primera dice, en referencia a la posición anatómica, responde al siguiente cuestionario, ¿no? La parte abultada del codo se encuentra en el lado, ya veremos si es, ¿no?, lateral, medial, craneal, caudal, anterior, posterior, ¿no? Y responderemos la primera palabra aquí. Las uñas se ubican en el lado, ¿no? Y pondremos lo correcto, ponemos coma, espacio, la segunda palabra. 3, la rótula se encuentra en el lado respecto al cuerpo, igual la siguiente palabra. El ombligo, respecto al punto que corresponda. La región glútea se encuentra en el lado del cuerpo, respecto al cuerpo. El hueso del talón se encuentra en el lado respecto al pie. Ahora, ya se usan ya 2 puntos de referencia, ¿no? Si sus ojos están ubicados, una palabra, otra palabra respecto a la punta de la nariz, ¿no? Entonces veremos, pues, ¿no?, los ojos cómo están ubicados respecto a la nariz. El ombligo respecto a dos puntos de referencia respecto al pezón, ¿no? El ombligo respecto al pezón. Los oídos respecto a la nariz. Y luego dice, independientemente de la posición del cuerpo, los pulgares, ¿no?, el primer dedo, son siempre, ¿no?, la palabra que corresponda al segundo dedo. Entonces toda su respuesta la coloca en esta parte, dice texto de respuesta corta. Finalmente, ya yendo un poquito más allá, se les hacen las siguientes cuestiones, ¿no? Si un cirujano retira la parte inferior de la pierna del cuerpo de un paciente, el corte hecho sería un corte, que ustedes verán, ¿no?, sagital, oblicuo, transversal, ¿no?, paradigital, ¿no? Lo que corresponda, ustedes van a responder ahí la primera palabra, y igual comas y espacio, ¿no? Un cirujano hiciera una incisión que se extiende desde la cadera hasta el centro de la rodilla, la incisión sería un corte, ustedes contestarán. Si tuviera que cortar el dedo a lo largo de la uña, estaría haciendo un corte, igual es una palabra. Si tuviera que hacer un corte desde el área frontal hacia abajo y que se extienda a través del ojo derecho, sería un corte, ya contestarán. La hendidura glútea es un pliegue, en referencia a toda la región glútea. Si hiciera un corte que se extiende de la región de la cadera izquierda y hacia la cadera derecha, sería un corte de qué tipo, ya lo pondremos, ¿no? El cirujano hiciera un corte paralelo al músculo diafragma, ¿qué tipo de corte sería? Si tuviera que amputar un dedo, el cirujano típicamente haría un corte, ¿de qué tipo lo ponemos? Y si se cortara la mano y el corte se extendiera desde el lado medial de la palma hasta el pulgar, sería un corte, ustedes lo pondrán, ¿no? Como aquí la recomendación es que los cortes son los más frecuentes, ¿no? No es algo
como para que ahonden en variaciones muy particulares de los tipos de corte. No son cortes sencillos que ustedes tendrían que contestar. Muy bien, jóvenes, y en eso consistiría la parte práctica. Eso ya está en la clase, ustedes lo contestan y lo envían. Cualquier dificultad, duda, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor May, buenas noches. Doctor Jorge de la Cruz, buenas noches. Le saluda el doctor Raúl de la Cruz. ¿Qué tal? Sí. Primero para felicitarlo porque la clase ha estado muy dinámica y también la parte de la plataforma. Y solamente quería agregar que yo les iba a dejar en el tablón un video de lo que tiene que ver con planos y ejes didáctico para que puedan los muchachos ver y poder ver cómo puede ser un poco más didáctica, ¿no? La parte de los planos, para ver de repente tomografías en algún momento que van a ver, ¿no? La parte axial, ¿no? La parte también transversal, ¿no? Y le voy a poner el video en el tablón para que ellos ya puedan ingresar ya cuando tengan un poquito de libertad. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, ya gracias. Ahí está a la señorita Anel. Ahí está Anel, la delegada. Sí, aquí estoy. Ya, sabes que yo voy a dejar una tarea, pero esas tareas que he dejado yo, las vamos a ver ya dentro de la clase, para no sumar mucho, ¿no? Para no sumar mucho. Entonces, esas tareas de los videos de las lesiones del plexo braquial, esas las vamos a resolver ya durante la última media hora, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Muy bien, les agradecemos mucho, doctor Rueda, doctor Raúl de la Cruz, su contribución, ¿ya? Y esperamos que estemos mejor para la siguiente exposición, que ya va a ser, ya mismo es el día miércoles, va a ser de 3 a 5, ¿no, Anel? De 3 a 5. Sí, aún estamos con el cambio de horario. Ya. Entonces, a esa hora la vamos a hacer, ¿ya? Ok. Muchas Doctor, gracias. disculpe, ¿podría repetir la indicación que le hizo a Anel? Esas tareas, porque yo también he dejado unas tareas, pero para no saturar a la gente, a los alumnos, yo mismo lo voy a resolver en la última media hora de la región del hombro. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, gracias. Ya, listo. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias. Y el día miércoles a las 3 nos vamos a encontrar. ¿Ya? Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.